Buenas noches. Bueno, la marcha por el agua ha sido muy pobre hasta el momento, ¿no? Las informaciones que tenemos nos señalan que, bueno, por ejemplo, en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca, en Cajamarca, 100 personas aproximadamente, encabezadas por Eddie León Benavides Ruiz, que es el presidente del Frente de Defensa, se desplazaron hacia la laguna del Perol, pero no llegaron a destino. En Celendín, que es la provincia donde está la parte principal del proyecto Conga, donde hay mucho radicalismo, 70 personas se dirigieron hacia la laguna del Perol, en el camino se fueron incrementando, llegaron a unas 700 personas, pero tampoco llegaron a destino, se fueron dispersando en el camino. Y también, aparte de eso, Marco Arana, junto con 150 campesinos, llegó a la entrada del proyecto Conga e ingresaron, se les permitió el ingreso para verificar que el proyecto no estaba en marcha. Es decir, quieren que la empresa siga perdiendo $2 millones diarios y que se deje sin chamba, sin trabajo a 6.800 personas. Una cosa inconcebible. Bueno, en Huancayo, 30 personas aproximadamente, lideradas por un representante de Conacami, se desplazaron con destino a la laguna La Suntay. Y en Moquegua unas 600 personas se desplazaron por las principales calles de la ciudad, terminaron en un plantón delante del gobierno regional, etcétera. A eso se reduce aparentemente estas movilizaciones por el agua. Santos, por su parte, el famoso Gregorio Santos, estuvo en Piura. Tenemos en Tambo Grande, ¿no es cierto? Estuvo en Tambo Grande, en Piura, efectivamente, en esta población que iba a ser sede de un proyecto minero importante, formal, que fue negado y rechazado, y ahora es objeto de minería informal, sumamente contaminante, por supuesto, ¿no? Pues fue recibido por menos de 100 personas, fue un desastre su presentación ahí, y tenemos un audio con un intercambio que tuvo con un periodista. Escuchemos. Señor Gregorio Santos, buenos días para el medio de comunicación de Tambo Grande. ¿No tuvo capacidad de convocatoria su visita? Esta no es un meeting, no ha sido una movilización, esta es una visita institucional, formal, al municipio de Tambo Grande. El 80% de tamborandinos ha dicho de que usted viene a hacer campaña política. ¿Has hecho una encuesta? Por supuesto. ¿Has hecho una encuesta? No hay nada de gente. ¿Cuál es la forma? No hay nada de gente afuera. Nadie lo responde. Conferencia final. ¿De qué medio trabaja? Una conferencia, el Independiente. Muy bien, te felicito por tener esa capacidad de ser independiente. ¿Usted recibió plata de la minera Golpi? Nosotros no recibimos plata de ninguna empresa. No recibió. Lo que va al fisco es el dinero que pagan las empresas por tributo que está establecido en ley. 10 años de pobreza en Tambo Grande. Dime, niños desnutridos, somos 36. ¿De quién es culpa eso? La ineficacia de los gobiernos. ¿Y quién es el culpable de eso? Y hay un nivel de centralismo al gobierno nacional, regional y local que nadie va a negar, pero tiene que haber una distribución equitativa de la riqueza. Va a haber una conferencia ahorita, ¿no? Yo voy a estar acá en una exposición, pero me gusta que se diga la verdad. Ajá. Y que no se adultere la información. 80 personas nomás, es el presidente Gregorio Santos, presidente del gobierno regional de Cajamarca. Justificando su mínima convocatoria en Tambo Grande. Bueno, en realidad esta llamada marcha por el agua, que es, digamos, mínima en lo que se refiere a impacto, pues no es sino una marcha no por el agua, sino contra la minería, contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, porque la minería podría ayudar a resolver el problema del agua, no la minería antigua, pero sí la minería moderna, con reservorios, como lo ha hecho, por ejemplo, la propia Anacocha en Cajamarca y otras empresas mineras. En fin, es algo que se requiere. El editorial del Comercio de hoy lo dice claramente: acá no se está intentando una defensa, sino un ataque concretamente a ese continuismo neoliberal que, en un valioso lapsus, Gregorio Santos declaró habría que aprovechar Conga para detener. Según las cifras de la Autoridad Nacional del Agua, en Cajamarca la minería no usa ni el 2% del agua disponible. De los 10 millones de metros cúbicos disponibles cada año en la región,
esta solo usa 2 millones, es decir, si la región solo usa 2 millones, es decir, el 20%. Afirmar que la minería es la culpable de la escasez del agua en Cajamarca es pues una arbitrariedad como cualquier otra. En realidad dice este editorial que tendrían que marchar contra la empresa estatal, la empresa del agua de Cajamarca, de la ciudad de Cajamarca, que no ha ampliado su capacidad en los largos años en que la ciudad no ha dejado de crecer y enriquecerse. Y en lo que toca al resto de Cajamarca, contra el gobierno regional que tiene dormidos ni más ni menos que 11 proyectos relacionados con el agua. Es decir, llueve en Cajamarca y el agua se pierde, no se almacena, no hay reservorios. En la propia ciudad de Cajamarca hay problemas de escasez de agua porque la empresa estatal pues no ha podido resolverlos. Bueno, en cambio, la minería podría ayudar efectivamente a resolver el problema del agua financiando y construyendo reservorios para almacenar y cosechar agua. Bueno, y hablando de empresas de agua potable, pues en la carta que nos enviara ayer Sedapal, hemos tratado de verificar algunas de las informaciones. Es una carta que responde a un editorial del propio diario El Comercio que nosotros comentamos acá. Y respecto del tema del agua no facturada, la carta de Sedapal decía que el indicador de agua no facturada actualmente es de 34.58% y no 41% como se menciona en el editorial. Pero, bueno, este asunto del 40% está en un documento del mismo Sedapal, en la página 21, no sé si tenemos ahí la imagen, pero no tenemos el titular del documento. Bueno, esta agua no facturada alcanza el 41%, este es un documento que no tengo acá es un documento del año 2008, 2009, es un plan de desarrollo del agua potable en Lima, es un documento del propio Sedapal, y que habla pues de 41%, si en 2 años se ha reducido a 35%, pues ojalá, habría que verificarlo. Sobre el tema de la cobertura de los servicios, la carta dice que no es de 70%, sino de 92%. Esto habría que verificarlo también con una auditoría independiente, porque hay un informe del Banco Mundial de Toba María Solo, del 2003, que habla que sostiene que los camioneros abastecían entre el 26 y el 30% de la población, que es una cifra que un informe del PNUD del 2006 recoge también. Entonces habría que hacer pues quizá una auditoría para saber cuál es la cifra real, ¿no? Y en lo que se refiere a la deuda, en la carta dice que no es de 3.000 millones de soles, sino de 2.000 millones de soles. Por favor, la deuda de Sedapal, ¿no es cierto? 2.000 millones de soles es una cosa altísima, pero en realidad esta cifra de 3.000 millones de soles no son una invención de la editorial del Comercio ni de este programa, sino que en primer lugar se aparecieron en el debate. El Congreso dio una ley, a ver si tenemos la imagen de la ley, una ley en el año 2006, una ley que dispone la asunción, capitalización y consolidación de la deuda tributaria de Sedapal. Es decir, el Estado asumió la deuda tributaria de Sedapal. Ya quisiera cualquier empresa privada que el Estado asumiese su deuda tributaria. Y la deuda tributaria era de 3.500 millones de soles, según el diario de debates del Congreso. Por ejemplo, ahí tenemos la intervención de Sumaeta, en el resumen del diario de debates. Dice claramente que la deuda de la SUNAT asciende a 3.496 millones de nuevos soles. Redondeando la cifra, dice Sumaeta, son 3.500 millones de soles. Esto supera el patrimonio neto de Sedapal, que es de 3.386 millones de soles. Y no sé si después hay una parte adicional, no sé si la tenemos, en donde Sumaeta señala que para que no tenga que disolverse esta empresa, pues habría que aprobar esta ley. Una empresa normal ya se hubiera tenido que disolver, y sí estaba quebrada Sedapal con esa deuda, ¿no es cierto? Bueno, el Estado pues le perdonó la deuda. Esto además fue reportado por los medios. Perú 21, por ejemplo, puso este titular
reportando la noticia, MEF asume la deuda de Ceapal con SUNAT superior a los 3.000 millones de soles. Después, no solamente la República también, el MEF asume deuda de Ceapal. Y luego, en el año 2007, el propio presidente, el directorio de Ceapal, declaró que la deuda con la SUNAT ascendía a 3.500 millones de soles. Presidente, ahí tenemos la información, está en la República también, 3.500 millones de soles. Entonces, pues, eso es absolutamente indubitable. La deuda de Ceapal ha sido de 3.000 o 3.500 millones de soles y ahora se ha reducido a 2.000 millones de soles, sería extraordinario. Pero en todo caso, esa es la deuda que ha tenido que asumir el Estado. Pues una empresa como Ceapal, una empresa pública, que no solamente no cubre toda la demanda, es decir, su cobertura se ha incrementado muy poco en comparación con las empresas de servicios públicos privatizadas como la telefonía y la electricidad, cuya cobertura es más del 100% en el caso de la telefonía, sino que además ha incrementado sus tarifas al doble desde el año 94, mientras las empresas de servicios privatizadas, por ejemplo en el caso de la telefonía, las han disminuido a la mitad desde el año 94 y en el caso de la electricidad en 10 o 15%. Entonces las empresas privatizadas de servicios públicos han disminuido las tarifas y han incrementado la cobertura. En cambio, la empresa que permaneció en poder del Estado, Ceapal, de agua potable, no solamente no incrementó la cobertura de manera significativa, sino que duplicó sus tarifas, perjudicando por supuesto al usuario y más bien ha acumulado una deuda, y esto pese a haber acumulado una deuda, es decir, a no haber pagado sus impuestos, que el Estado ha tenido entonces que asumir. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Pedro Pablo Kuczynski. Y luego vamos a estar con Jaime Antezana y Pedro Yaranga por el tema del Movadef, que ha desistido de inscribirse electoralmente. Y la pregunta es, ¿a qué se debe ese desistimiento? Regresamos.